Buenos días, profesor. Buenos días, chiquitos. Buenos días, mis niños. Nuevamente nos estamos conectando en la segunda hora del curso de Ciencia y Ambiente. Nos estamos conectando, mis niños, a la segunda hora del curso de Ciencia y Ambiente. Buenos días con todos mis alumnos. Buenos días con todos mis alumnos. Buenos días, profesor. Buenos días, mis alumnos. La bienvenida para cada uno de ustedes en la segunda hora del curso de Ciencia y Ambiente. ¿Sí, chiquitos? Ahora sí estamos un poquito mejor. Ya estamos un poquito mejor, ya estamos ahí, creo que ya un poco más fluida la información, y esperemos que no nos falle, porque a veces falla, a veces no, a veces lo que es la red, pues, chiquito. Profe. Buenos días, ¿cómo le va Carlos? ¿Cómo le va Alexis? ¿Qué le pasó a Alexis Barticona en la primera hora? No le vi ir a clase. ¿Qué le pasó a mi niño? Profesor, tuve problemas con mi internet. Oh, sí, hoy día estaba un poquito fallando sí. De eso sí estamos seguros que está fallando. Bueno, mis niños, vamos a empezar, chiquitos, nuestra segunda hora de clase, mis niños. También para recordarles, mis niños, que pues en las clases, chiquitos, en las clases virtuales que estamos ahorita compartiendo, mis niños, tiene que ver la uniformidad, mis niños, ¿ya? La uniformidad, ya saben ustedes cuál es la uniformidad, chiquitos, a qué me refiero. Así que, por favor, en las clases que tengamos, pues, chiquitos, la presentación, mis niños, ¿ya? Con su uniforme de su institución, pues, chiquitos. No podemos estar de un color rojo, amarillo, anaranjado, no, pues, estamos en clase, chiquitos. Hagan la idea que estamos ahorita presencialmente y ya pronto vamos a estar todos pronto ya vamos a estar presencialmente, chiquitos. Muy bien, entonces nos vamos, niños. Vamos a seguir, pues, comentando, ¿no es cierto? ¿No? Relacionado. Qué bien que ya vamos presencialmente. Ya, ahora sí cierren por favor su audio, por favor, de ahí, viejitos. Porque no se puede hacer. Ya, ciérreme su audio, por favor, de ahí. Muy bien, entonces, mis niños, como les estaba comentando, pues, en la primera hora acerca, ¿no?, del reino, los protozoarios, el reino protoctista, ¿ya? No te olvides, estamos hablando, o hemos estado comentando o explicando sobre el tema, era del reino protista, o también se le llama los protoctistas. Entonces, como te comentaba, pues el reino protoctista o los protistas son animales también, digamos que son animales, porque justamente ellos también en algún momento, ellos también, por ejemplo, van a hacer sus desplazamientos, otros no lo hacen. Por ejemplo, son celulares, otros, por ejemplo, son celulares. Por ejemplo, algunos, por ejemplo, se alimentan, por ejemplo, ¿no es cierto?, son autótrofos y otros son heterótrofos, ¿no es cierto? Claro. También se estaban comentando, mi niño, también estaban hablando la clasificación del reino protista, ¿no es cierto? La clasificación del reino protista. Entonces decíamos que el reino protista, por ejemplo, se clasificaba mediante, ¿quién, chiquitos? Mediante los sarcodinos, mediante los ciliados, los mastigóforos y los esporozoarios. Y cada uno de estas clasificación, como un mastigóforo, como por ejemplo un esporozoario, como un ciliado o un sarcodino, tienen desplazamientos, tienen diferentes desplazamientos. Por ejemplo, te decía, un sarcodino, por ejemplo. Hablamos de un sarcodino. Los sarcodinos, ¿cómo se desplazan? Mediante los pseudópodos, ¿sí o no? Y una mea, por ejemplo. ¿Ellos qué hacen con sus pseudópodos? Por ejemplo, tienen unos brazos, ¿ya? Digamos que tienen unos brazos así por estilo, ¿sí o no? Y esos brazos, por ejemplo, yo tengo acá mis brazos chiquitos, ¿sí o no? Tengo acá mis brazos. Entonces, ¿qué hago yo con mis brazos? Con esos, ¿qué cosa? Voy a atrapar, ¿sí o no? Con mis brazos, ellos son los pseudópodos, pues. Entonces, con mis brazos, ¿qué voy a hacer? Yo voy a atrapar y voy a traer hacia el centro, ¿qué cosa? Mi alimento, mi comida. ¿Entiendes? Por eso se le dicen a los sarcodinos, chiquitos, no te olvides, que a los sarcodinos se le dicen que ellos se desplazan mediante los pseudópodos, o son pseudópodos, porque ellos justamente van a atraer, ¿entiendes? Van a captar, ¿qué cosas? Sus alimentos. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Estoy explicando nuevamente para poder preguntarte, ¿eh? ¿Dónde viven, por ejemplo, los sarcodinos? Los que se desplazan por pseudópodos. Por ejemplo, ellos viven en estanques. ¿Viven dónde, chiquitos? Viven en los lagos, por ejemplo, aguas dulces, ¿ya? Ahí viven, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de un sarcodino. Y cuando hablamos, chiquitos, cuando hablamos, niñitos, de un ciliados, por ejemplo, ellos se desplazan por cilios. Y estos especies, los ciliados, son de vida alegre. ¿Entiendes?
Mayormente, por ejemplo, un ejemplo de un ciliados, tenemos un paramecio, ¿ya? Un paramecio. Y cuando hablamos de un mastigóforo, hablamos, por ejemplo, de las especies que se desplazan mediante uno o varios flagelos, ¿ya? Mediante uno o varios flagelos. Y la mayoría, por ejemplo, ¿son qué cosa? Son parásitos chiquitos. Son parásitos que ya te había explicado hace un momento y también mediante un dibujo, ¿sí o no? Entonces, los mastigóforos también se dicen los flagelados porque tienen uno o más flagelos y la mayoría son parásitos chiquitos, son parásitos. Y cuando hablamos de niños también, por ejemplo, cuando hablamos de los esporozoarios, estamos hablando, por ejemplo, que todos ellos son parásitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y forman, ¿qué cosa? Forman esporas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el plasmodium, ¿ya? El plasmodium, por ejemplo, de Phalaporus, que tiene, por ejemplo, que da, por ejemplo, ¿no? La fiebre, por ejemplo. Eso es concerniente en lo que concierne, ¿no es cierto?, a la clasificación de los protozoarios. Entonces, como te comenté que los protozoarios, los protoctistas, son parásitos y la mayor parte también son algas, ¿sí o no? Son algas. Y cuando hablamos, chiquitos, por ejemplo, ¿no?, de las algas, su mismo nombre dice algas, algunos son fotosintéticos, ¿ya? Son fotosintéticos porque ellos van a hacer la fotosíntesis y ellos, por ejemplo, son autótrofos, porque ellos se generan su propio alimento, ¿sí o no? ¿Qué más decíamos? Decíamos que también tienen una pigmentación, tienen un pigmento, por ejemplo, ese color verde que le da justamente a las plantitas, ¿sí o no? ¿Dónde viven, por ejemplo, estas algas? Como tú te das cuenta que viven, por ejemplo, en las aguas saladas, en los fondos marinos, y también viven, por ejemplo, en las aguas dulces, ¿sí o no? La importancia, chiquitos, también te dije la importancia, ¿no es cierto? Para la industria, por ejemplo, ¿no? Para la industria y también, por ejemplo, ¿no? Para la industria alimentaria. En la industria alimentaria, que te dije, bueno, por ejemplo, como el yuyo, chiquitos, como el yuyo. Ahora vamos a ver, chiquitos, vamos a ver la clasificación de las algas. Entonces, digamos, estábamos comentando que las algas son, por ejemplo, unicelulares, o sea, hay algas unicelulares y algas pluricelulares. Por ejemplo, en las algas unicelulares están, por ejemplo, ¿quién? Las microalgas, como por ejemplo, como el fitoplancton, chiquitos, como el fitoplancton. Y en las algas pluricelulares, porque ahí tienen muchísimas, por ejemplo, células, estamos hablando, por ejemplo, de las talofitas, ¿ya? De las talofitas. Muy bien, vamos a ver, chiquito, vamos a ver las algas unicelulares, que son, por ejemplo, las pirrofitas, ¿ya? Las pirrofitas, chiquito, por ejemplo, son algas que no tienen, o tienen, por ejemplo, clorofila, ¿ya? Tienen clorofila, por ejemplo. Estos, por ejemplo, mira, cuando hablamos de las algas pirrofitas, por ejemplo, su particularidad de estos, por ejemplo, chiquitos, de las pirrofitas, por ejemplo, ellas, por ejemplo, generan, por ejemplo, chiquitos, las mareas rojas, ¿ya? Las pirrofitas, por ejemplo, generan las mareas rojas. O sea, quiere decir que en el mar, chiquitos, mira, en el mar, por ejemplo, por ejemplo, digamos, son un poco, digamos, son tóxicos, como que es como una enfermedad, por ejemplo, ¿no? del mar, en la playa. Por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, en el mar, por ejemplo, las playas a veces están rojas, así como unas especies, ¿no es cierto?, en las orillas ¿no es cierto?, del mar. Por eso dice que justo las pirrofitas son las que van a fomentar o van a hacer justamente, ¿no?, por ejemplo, las mareas rojas, son tóxicos, ¿no es cierto? Ellos son de agua salada, chiquitos, son de agua salada, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando hablamos de la clasificación de las algas, por ejemplo, también tenemos las crisofitas. Las crisofitas, chiquitos, por ejemplo, son los que más abundan, son las más abundantes, ¿entiendes? Pero acuérdate que son unicelulares, ¿eh? Son unicelulares. Ellas, por ejemplo, chiquitos, como son muy abundantes, también viven, por ejemplo, ¿no?, en los fondos marinos, ¿ya?
Entonces estamos hablando de los pirofitas, hablamos de los pirofitas y vamos a hablar, chiquitos, vamos a hablar, mira, de las algas pluricelulares que son, por ejemplo, las euglonofitas, tenemos, por ejemplo, las rodofitas, chiquitos, tenemos, por ejemplo, las rodofitas y tenemos también, ¿no?, en la clasificación, chiquitos, en la clasificación, que también te voy a compartir para que tú te vayas ahí observando, mi niño, ya vayas mirando, de acuerdo a cómo se está clasificando, bueno, ¿no?, de cómo se clasifican las algas, chiquitos. Acá estamos, ¿ok? Muy bien, a ver si ustedes me comentan si están ahí compartiendo, chiquitos. Ok, pues acá estamos, ¿no es cierto? Aquí estamos. Bien. Por acá estamos. Clasificación de los protozoarios. Por aquí estamos. A ver, los mastigóforos. Ok, aquí estamos. Ya, aquí estamos en las algas, chicos. Aquí estamos en las algas, ¿cierto? Decíamos, por ejemplo, las características de algas que son unicelulares y otros que son pluricelulares, que está ahí, ¿sí o no? ¿Entiendes? Que forman las algas pluricelulares porque van a formar tejidos. Como tú te das cuenta que casi la mayor parte de plantas tienen tejidos, tienen células, ¿no es cierto? Presentan clorofila. Ya sabes por qué, por qué presentan clorofila, porque ellos van a hacer lo que es la fotosíntesis, ¿no es cierto? Nutrición, chiquitos, autótrofos, ¿ya? Ellos generan sus propios alimentos. Ya te dije la importancia, ¿sí o no? Te dije la importancia. La importancia, ¿por qué, chiquitos? Porque ellos son los productores. Ellos van a hacer lo que van a producir en cantidades, chiquitos, por cantidades de estas algas, ¿no es cierto? En los fondos marinos, que sirven para la alimentación de otras especies, ¿sí o no? Industrial porque son abrasivos. Ya sé por qué, porque justamente para la industria textil, perdón, para las industrias que se obtenía, por ejemplo, ¿no?, de este sargazo, por ejemplo, ¿no? Champú, jabones y cremas y otras más. A ver, ¿quién está rayando ahí en la pantalla? ¿Josdiver? Josdiver. Alumno Josdiver, ¿qué le pasa a mi niño? ¿Por qué usted me está rayando la pantalla? No entiendo. A ver, Josdiver, Daniel, ¿qué le pasó a mi niño? Profe, disculpe que me metí en una aplicación mal. Ok, muy bien. Te comprendo, Josdiver. Espero que sea así. Muy bien, entonces, chiquitos, la importancia, ¿sí o no? Por ejemplo, también para la industria, chiquitos, alimentaria, ¿no? Como por ejemplo el yuyu, pues, que te dije una noción, el yuyu. Muy bien, la clasificación, digamos, de las algas unicelulares y algas pluricelulares. Cuando decimos unicelulares, porque tienen una sola célula. Pluri, porque tienen muchísimas células, chiquitos, ¿ya? Muy bien, vamos a ver la clasificación, ¿ya? Digamos, las pirofitas, te dije, ¿no? Se dicen las pirofitas o las dinoflageladas, ¿ya? Las pirofitas o las dinoflageladas. Ellas, te dije que las pirofitas generan, por ejemplo, ¿no?, una ¿qué cosa? Las mareas rojas, o sea, esa enfermedad en la playa, del mar. No son algas rojas, no, sino que justamente van a, como una enfermedad, las mareas rojas, que son tóxicos, ¿no?, para las playas, ¿no es cierto? Son de agua salada, ellos, claro, que son, viven en las aguas saladas, y pues tenemos otra de la clasificación, tenemos las crisofitas, chiquitos. Cuando hablamos, mis niños, por ejemplo, de las crisofitas, estamos hablando, por ejemplo, también se le dicen las diatomeas, ¿no es cierto? Las diatomeas. Son algas pardas doradas, ¿ya? Son algas pardas doradas. Y son estas, las crisofitas, chiquitos, son las más abundantes, son las que hay más cantidad de chiquitos en los fondos marinos, por ejemplo, ¿ya? Otra de la clasificación, chiquitos, tenemos, por ejemplo, ¿no?, las eugronofitas. Eugronofitas. Ellas también viven, ¿dónde, chiquitos? Viven también en las aguas saladas. Ejemplo, una eugulema, por ejemplo, una eugulema. Las rodofitas sí son, por ejemplo, son algas rojas, chiquitos. Ya no confundirse con las mareas rojas y con las algas que sí son de color rojo. Ellas, por ejemplo, estas algas rojas, viven en las profundidades, ¿no es cierto?, de los océanos, de aguas saladas. Ejemplo, por ejemplo, el agar, ¿no es cierto?, que ese agar sirve, por ejemplo, para el cultivo bacteriano. Por ejemplo, acá está la gigardiartina chamisol, que es el yuyo, ¿ya? Que es el yuyo, chicos. Y en las clorofitas, que son de color verde, algas de color verde. Ejemplo, las ulvas. Y por último tenemos, ¿no es cierto?, tenemos las teofitas, que también las teofitas son
de color verde. Entonces, esa es la clasificación, ¿no?, de lo que es, chiquito, de las algas. Como tú te das cuenta que hay algas que son pluricelulares y hay algas que son unicelulares, porque tienen una sola célula, y algunas que tienen muchísimas células, ¿ya? Esa es la clasificación, pues, niño. ¿Alguna pregunta, mi niño, que de repente por ahí no hayas entendido, estás un poquito ahí con la duda? Por favor, me las haces llegar, o si no, mis niños, para poder, pues, Profe, yo no entendí muy bien a dos. ¿a dos? A ver, en la dos, chiquitos, en la dos. Ah, en la dos, claro, en la dos, por ejemplo, ahí en la dos está el concepto, la definición, ¿no es cierto?, del reino protista. No se olviden que al reino protista también se le llaman los protoctistas, ¿ya? Protoctistas, ¿por qué? Porque justamente son son microorganismos, porque son tan pequeñitos, son tan diminutivos. Acá ahí dice, pues, agrupa a todos aquellos microorganismos, porque son organismos eucariontes. ¿Por qué? Porque no pueden clasificarse dentro de algunos otros reinos, ¿entiendes? En el caso, por ejemplo, ¿no?, de la clasificación de los protozoarios, en el caso, por ejemplo, de los arcodinos, de los ciliados, de los flagelados y de los protozoarios, ¿entiendes? Entonces, mira, no pueden estar dentro, por ejemplo, de una alga, no pueden estar. Ellos son, por ejemplo, tienen forma de cómo desplazarse, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo desplazan? Mira, las algas, por ejemplo, los fondos marinos, ellos no se desplazan, chicos, ellos están ahí, están, ellos, digamos, estáticos, ¿sí?, por ejemplo, ¿no? Muy bien, las características, ya te dije que son unicelulares y microscópicos, ¿ya? Son eucariontas, porque en sus células sí tienen, por ejemplo, un núcleo, tienen un núcleo. Hay algunos que no tienen el núcleo, no lo tienen, ¿entiendes? Presentan una nutrición heterótrofa. Hay algunos que son autótrofos y hay otros que son heterótrofos, ¿sí o no? Su reproducción, chiquitos, puede ser asexual o también puede ser sexual. O sea, de ellos mismos, digamos, de su misma célula se van a reproducir. ¿Entiendes? Te dije la importancia, ¿sí o no? ¿Para qué la importancia? Porque contribuyen, chiquitos, ¿a qué? A la fertilidad, ¿cierto?, de los suelos, pues, chiquitos. ¿Por qué dirán que contribuyen a la fertilidad, digamos, de los suelos? Porque tú sabes, pues, imagínate que esta cantidad, por ejemplo, ¿no?, de hojas, por ejemplo, que hace, por ejemplo, con las plantas, por ejemplo, con las plantas están en los suelos. Tienes tu planta ahí, y imagínate las plantas, ¿sí? ¿Alguien me habla? Profesor, Ya lo hemos visto en Hugo. ¿Puedo ir al baño? Niña, vaya. Te decía, bueno, por ejemplo, las plantas, por ejemplo, en el otoño las plantas, ¿qué les sucede, chiquitos? Las plantas, por ejemplo, las hojas se caen, ¿sí o no? Y las plantas se quedan así, digamos, desprotegidas, sin hojas, se quedan a veces, no sé, en el otoño, por ejemplo. Entonces las hojas se van cayendo, o bueno, pues, o no sea, en el otoño, a veces las hojas se caen, se van cayendo. Esas hojas, por ejemplo, se secan, pues, ¿sí o no? Se van secando, se desintegran. Entonces, al desintegrarse, claro, con el calor y la humedad, todo, ¿no?, se desintegran, se vuelven polvo. Entonces, al volverse polvo, entonces esos van a contribuir también, por ejemplo, ¿no?, a que los suelos sean fértiles, chicos. ¿Entiendes? De alguna manera ellos también aportan, ¿no es cierto?, lo que es estas plantas, estas algas, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más dice, por ejemplo? Algunos viven en el tracto digestivo de los animalitos, por supuesto. Sí, es muy cierto. ¿Por qué? Entonces tú dirás, ¿cómo te van a ir? Porque así esa es su forma de vivir. ¿Y cómo ellos, por ejemplo, pueden ingresar, por ejemplo? Pueden ingresar mediante, por ejemplo, ¿no?, las aguas, chiquitos, mediante las aguas. Tú sabes que en los ríos, por ejemplo, ¿no?, los ríos, los mares, por ejemplo, hay una gran cantidad de bacterias, ¿cierto? Y esas aguas están contaminadas, por ejemplo, ¿no? Ellos toman esos pesados, los líquidos, y por ahí de repente, si esas aguas están contaminadas, entonces imagínate cuántas bacterias podrán ellos estar ingiriendo tus animalitos. Por eso que dice ahí, algunos viven en el tracto digestivo también de los animalitos, ¿cierto? Algunos pueden causar enfermedades, sí, por supuesto. Algunas causan enfermedades. Ya, chiquitos, ese es en concerniente, ¿no?, a la importancia o al concepto del reino protista. En la segunda diapositiva, en la que sigue la diapositiva, estamos acá, por ejemplo, hablando, mira, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la clasificación
del reino protista. Entonces, la clasificación de los protozoarios, que voy a volver a explicar, y de ahí te voy a tomar, los protozoarios, por ejemplo, tenemos aquí, chicos, tenemos, por ejemplo, ¿no? A los sarcodinos o primero tenemos a los ciliados, ¿ya? A un ciliado, mira, ahí, por ejemplo, a veces hay un paramesio. A un ciliado, por ejemplo, son los infusorios, ¿entiendes? Ellos son de vida alegre, ¿ya? Ellos paran ahí, digamos, ellos se movilizan ahí en todo su ambiente, digamos, ¿cierto? Entonces, para movilizarse, ellos que van a utilizar sus cilios, pues, sus cilios, ¿entiendes? Así como, por ejemplo, ¿no? Los sarcodinos, que tienen, por ejemplo, o por ejemplo, como los flagelos, que tienen, ¿no? Que tienen esas pequeñas unas colitas, ellos tienen unos cilios, que ellos los permiten para que puedan justamente no movilizarse. ¿Ah? ¿Qué son los cilios? Son unos pequeños pelitos chiquitos, unos pequeños pelitos pequeñísimos, que eso los ayuda, ¿cierto?, a desplazarse, que son parecidos, chiquitos, que son parecidos a unas pestañitas, ¿ya? Parecidos a unas pestañas, pues utilizan los cilios. Eso los ayuda justamente, ¿no?, a poder desplazarse, ¿cierto? Ahí está un ejemplo de los paramecios o los balastidios, ¿no es cierto? Los balastidios colis, que van a causar, por ejemplo, mira, estos causan, por ejemplo, es una bacteria, ¿no es cierto? Que causan, ¿qué cosa? Causan unas úlceras en el intestino, chiquitos, ¿ya? Causan úlceras en el intestino. Eso es en los ciliados. No te olvides que los ciliados utilizan unos pelitos tipo pestañas que les ayudan a poder desplazar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un sarcodino, chiquitos, a los sarcodinos también se le llaman los rizópodos, chiquitos, ¿ya? Se llaman los rizópodos. En los sarcodinos, ya te dije que ellos, por ejemplo, se van abajo dice, vean, para movilizarse utilizan unas estructuras similares a dedos, llamados pseudópodos, como te dije en otro momento. Dedos que ayudan, ¿qué cosa? A atrapar, ¿cierto? Atrapar, por ejemplo, a través de su alimento. Por eso dice ahí, para movilizarse utilizan estructuras similares a dedos llamados pseudópodos. Quiere decir que los sarcodinos se van a desplazar mediante los pseudópodos. Por ejemplo, la mema, por ejemplo, la disentería, que están en el sistema digestivo, la meningitis, por ejemplo, que está en la nariz. Entonces, los sarcodinos o los rizópodos se desplazan mediante los pseudópodos, ¿sí o no? Son de vida libre, vida libre, y algunos pueden causar enfermedades, ¿sí? Algunos causan enfermedades en los sarcodinos o los rizópodos. Cuando hablamos de un mastigóforo, chiquitos, cuando hablamos de los mastigóforos, son los flagelados. A los mastigóforos también se le dicen los flagelados. ¿Por qué flagelados? Porque ellos tienen flagelos, pueden tener uno o más flagelos. Este flagelo les ayuda a que puedan desplazarse, ¿sí o no? Tienen unos filamentos muy largos, chiquitos. Son la mayoría de los mastigóforos que son parásitos, pues, ¿sí o no? Que pueden causar enfermedades como, por ejemplo, el mal del Chagas, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, la UTA, por ejemplo, ¿no? La UTA, por ejemplo, ¿no?, que es la lismania peruviana. La lismania peruviana es una enfermedad también, por ejemplo. Aquí tienes, por ejemplo, mira, un dibujo, ¿ya? Por ejemplo, de una mea, por ejemplo, ¿sí o no? De un paramesio. Acá tienes, por ejemplo, de un sarcodino, mira. Estos que están acá, esos son como unos dedos, pero ¿sí o no? Mira, son como unos dedos que esto les ayuda, por ejemplo, ¿no?, a atrapar, ¿no es cierto?, a poder también desplazar. ¿Sí o no? Claro, pues. Y los cilios, que son infusorios, tienen acá una gran cantidad de pelitos, ¿ah? Unos pelitos, que eso los ayuda también a desplazarse, con unas pestañitas, ¿no es cierto? Y estos son los mastigóforos, niños. Estos son los mastigóforos. Entonces, como te das cuenta, que los mastigóforos son los más largos, ¿sí o no? Son más larguitos y como que tienen, mira, en la parte de atrás, como una colita. Este es el flagelo, ¿ya? Este es el flagelo que les ayuda a poder movilizarse, niños. ¿Entiendes? Perfecto. Aquí ya pues estamos hablando de por ejemplo, de un esporozoario. Los esporozoarios chiquititos no tienen movimiento, pues, niños. No hay movimiento. Y como todos son parásitos chiquitos, entonces no, pues, no hay un parásito, digamos, que lo podamos presentar. Todos son, dice, parásitos agrupados en diferentes grupos animales. Producen esporas también, esporas, como por ejemplo, dice, células que utilizan para la reproducción. Ellos mismos se reproducen.
Algunos, por ejemplo, en los esporozoarios chiquitos, producen, por ejemplo, enfermedades como la malaria o el paludismo, ¿ya? Y ya el resto, pues ya hemos hecho, no sé, pues ya hemos hablado de las algas, que las algas son, en las características son unicelulares y son pluricelulares, ¿o no? Claro, unos forman tejidos, tienen clorofila, son autótrofas. Importancia porque ustedes van a producir, pues chiquitos, van a producir cantidades, poblaciones de ecosistemas. Y como eso también, estos sirven de alimento también para otras especies. Chiquitos. Tenemos, por ejemplo, son abrasivos, ¿por qué? Porque se van a, digamos, pues se extraen y se van a sacar, por ejemplo, ya te dije, ¿no es cierto? Tintes, por ejemplo, jabones, champú, ¿ya? Como por ejemplo, del sargazo. Alimentarias, como por ejemplo el yuyo. Así que el yuyo. Muy bien. Ya hemos hablado de la clasificación, ¿no? De las algas, que son las pirrofitas, las crisofitas, las euglenofitas, las rodofitas, y por último, chiquitos, tenemos aquí a las clorofitas, chiquitos. Clorofitas. Cloro, ¿por qué? Porque ellos tienen una pigmentación. ¿Sí o no? Son algas verdes. Acá hay unas clorofitas. Acá no lo hemos subrayado. Vamos a subrayarlo porque, para que tenga también de color rojito y para poder diferenciarlo. De esta manera, chiquitos, ese es el tema que hoy día hemos tratado de poder comentar, de compartir sobre el reino protista o los protoctistas. A ver, el alumno Dairon, por favor, si se saca por favor esos lentecitos y me presta atención, mi niño. Si va a estar jugando Dairon, mejor que se retire de la clase, chiquito, y no distraiga a su compañero. ¿Sí, Dairon? ¿Dairon? No sé si me está escuchando, niño. ¿Dairon? Alumno Dairon. A ver si deja de estar jugando, por favor, si no, se retira de la clase, mi niño. Sí, Parece que no me está escuchando Dairon. Ok, perfecto. A ver, niños. Claro, chiquitos. profe, no le escucho muy Sí, a ver si deja de estar jugando, mi niño. Deja de estar jugando con su pantalla, hasta que se pone ahí unos lentecitos. Eso distrae a sus compañeros. ¿Ya? ¿Me presta atención o va a jugar? Si va a jugar, mejor, hijito, pues no ingresa, se queda ahí en su casita. Porque si usted va a estar haciendo eso, va a distraer a sus compañeritos. La idea es que ustedes no se distraigan, pues, chiquitos, ¿no? La idea es que ustedes estén ahí bien atentos, pues, sin distraerse. A ver, ¿sí, Dairon? Muy bien. A ver, niños, vamos a ver ahora sí. Vamos a ver, chiquitos. Vamos a ver qué tanto has estado atentos, pues, chiquitos, ya a la clase del día del reino protista. A ver, vamos a preguntarle a ver a mi alumno, Jos Diver, a ver, Jos Diver. Jos Diver, a ver, niño, reino protista. Dígame. Reino protista. A ver, ¿qué es el reino protista, mi niño? ¿Por qué se le dicen protistas? A ver, Jos Diver. Reino Pros. Protista, a ver, chiquito. A ver, vamos. A ver. Mientras va pensando Jos Diver, a ver, le voy a preguntar a Stig, ¿ya? Cérrame tu micro, por favor, Jos Diver, por favor. Cérrame tu micro, hijo, por favor. Jos Diver. Jos Diver, cérrame, hijo, tu micro, por favor. ¿Ah? Cérrame su micro, por favor, hijo. Ya va, profe. Espere, profe, espere. Ok, muy bien. A ver, Stig, ¿por qué protistas? ¿O por qué se le dicen protistas, chiquito? A ver, Steve. Pero estoy pensando. No, por el amor de Dios. Profe, Sí. científica. ¿Perdón? Científica. 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 Ya. Ciérrame tu micro, por favor. Just Diver, por favor, hijito. Ciérrame el micro, por favor. Ok, perfecto. A ver, Luana Suxe. Luana Suxe. ¿Por qué protistas? A ver. ¿Por qué se le dicen protistas? A ver, Suxe. A ver, Suxe. ¿Por qué se le dicen protistas? Tu micro, ¿te ha apagado tu micro?
Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Está apagado tu micro, pues, chiquita. Está apagado tu micro, pues. Está apagado tu micro, Suxe. Oh, mi niña. A ver, Licona. Licona. A ver, ¿por qué protista Licona? Profesor. ¿Por qué se le dicen protistas? A ver. A ver. Profe, son organismos eucariotas que no son animales. Ok, perfecto. Perfecto, Josiver. Excelente. A ver, Licona. ¿Por qué protistas, sabes, chiquito? ¿Por qué, profesor? ¿Puede repetir? Ya le pregunté 2 veces, Licona. ¿Por qué protista? Sí, sí, ya le pregunté 2 veces. ¿Por qué te pregunta? A ver. A ver, Hugo. Hugo. ¿Por qué protista, Hugo? Porque son microorganismos. Ok, porque son microorganismos, ¿sí o no? Porque son microorganismos Eucariotas. Eucariontes. eucariontes, muy bien, chiquito, muy bien. Eucariontes, ¿sí o no? Porque son microorganismos eucariontes. Y como me dijo también hace un momento Josiver, que no son animales, no son animales, ¿ya? Obviamente el reino protista, el protista, son, por ejemplo, o se refiere, por ejemplo, ¿no?, a las algas, ¿sí o no? Se refiere a las algas y también se refiere a los parásitos, ¿sí o no? Como, por ejemplo, como las amebas. A ver, clasificación, la clasificación, a ver, chiquitos, del reino protistas, o los protozoarios. Clasificación, a ver. Una de las clasificaciones, ¿por qué se le dice, a ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver, Dairon, que ha estado atento a la clase de Dairon. A ver, Dairon, ¿por qué se le dicen, por ejemplo, flagelados? A ver, Dairon. Flagelados, ¿por qué se le dicen? ¿Son los mastigóforos o flagelados? A ver, mastigóforos o flagelados, ¿por qué? Flagelados. Sí, ¿por qué dicen? ¿Por qué se le dice? A los mastigóforos también se le dicen los flagelados. ¿Por qué? A ver, se dicen así, a ver, Dairo. Según la explicación que te he dado, pues, chiquito, ¿no? Claro, según la explicación que te está dando. A los mastigóforos también son llamados flagelados. ¿Por qué flagelados? A ver. A ver. A ver, Carlos. Carlos, que me quiere, por favor, ahí quiere participar. Porque son organismos vegetales. Son organismos vegetales, los mastigóforos o flagelados. No, pero te protegen. No, mi niño. A ver, mastigóforos o flagelados. A ver, Lady, a ver, Lady. A ver, Lady. Lady está. Tienen uno más flagelos para caminar. Claro. No se olviden que los mastigóforos, que también se llaman los flagelados, tienen uno o más flagelos, ¿sí o no? Sus flagelos, ¿cómo son, Lady? ¿Son cortos o son largos? Largos. Son largos, profe. Largos. Son largos, pues. Y la mayoría que son de estos flagelados, de estos sarcodinos. O perdón, mastigóforos. A ver. Son sus brazos. Ya. Son sus brazos. Por ejemplo, cuando hablamos de los mastigóforos o los flagelados, la mayoría que son, son parásitos. ¿Sí o no? Son parásitos. A ver, vamos a ver. Los ciliados, chiquitos. A ver, los ciliados, a ver, Luz Belli. Los ciliados, ¿cómo se caracterizan los ciliados? A ver, Luz Belli. Ciliados, a ver. Según la explicación, mi niña.
A ver, así como los mastigóforos que tienen, por ejemplo, ¿no? Esos flagelos, esa colita. Los ciliados que tienen, a ver. Tienen pelitos así como tamaño de una pestaña. Ok, perfecto, ¿sí o no? Claro. Entonces los ciliados se desplazan mediante los cilios, o sea, esos pelitos pequeñísimos que les ayudan, por ejemplo. ¿Son de vida alegre, sí o no? Son cilios. Claro, claro, son de vida alegre, por ejemplo. Ya, muy bien, perfecto, perfecto. A ver, y cuando hablamos, chiquitos, cuando hablamos, por ejemplo, de un mastigóforos, un flagelados, por ejemplo, de un cilios, que utilizan las pestañitas, y de un chiquito, de los sarcodinos, a ver, un sarcodino, ¿cómo se desplaza mi niño? ¿Mediante qué? Mostrándose. A ver, un sarcodino, ¿cómo se desplaza? Un sarcodino. ¿Se dicen sarcodinos o rizópodos? A ver, ¿cómo se desplazan estos sarcodinos o rizópodos? Hay algunos que, por ejemplo, esos pelitos como unas pestañitas, otros con sus flagelos, y los sarcodinos, a ver, ¿cómo se desplazan? A ver, ¿quién me sabe? Pues, a ver, Flores no me está participando. Sarcodinos, chiquitos, ¿cómo se desplazan los sarcodinos? Ya se olvidaron, pues, chiquitos, no se olviden, pues. No se olviden que los sarcodinos, chiquitos, se van a desplazar mediante los pseudópodos. Y te explicaba que los pseudópodos son como unos dedos, como unos brazos, ¿sí o no? Como unos brazos, que eso los ayuda a desplazarse. Y con eso ellos, por ejemplo, pueden también atraer, ¿qué cosa? Atraer sus alimentos, también, por ejemplo. ¿Sí o no? Y cuando hablamos de un mastigóforo, perdón, de un sarcodinos, estamos hablando, por ejemplo, que ellos habitan, ¿no, chicos? Ellos habitan, por ejemplo, en los estanques, en los lagos. Los lagos. Claro, ahí ellos habitan, pues, niños, ¿ya? Ahí ellos van a habitar, chicos. Muy bien, mis niños, ya estamos llegando por tratar de culminar nuestra segunda hora del curso de Ciencia y Ambiente, mis queridos alumnos. Espero, pues, que hayas tomado la información, ¿no es cierto? Y para que tú lo puedas también desarrollar más adelante, ¿no? Ya en las prácticas que podamos dar o también en los exámenes. Entonces, para que tú puedas entender, tienes que estar, pues, chiquito, todavía ahí bien atento, pues, ¿no es cierto? Y no distraerte, pues, chiquito, ¿ya? Muy bien, mis niños. Eso sí, mi padre, ¿sí? ¿Podemos imprimir las diapositivas o no para estudiar? No lo escuché muy bien. ¿No podemos imprimir las diapositivas? Eso ya depende de ti, Hugo. Si tú lo quieres, lo imprimes. Si tú quieres, lo pasas ahí a tu cuaderno. Eso ya depende de ustedes, cómo ustedes lo quieran tener, ¿no es cierto? Ok, a ver. Muy bien, perfecto, Hugo. Excelente. Antonio, tengo mi cuaderno. Eso ya depende de cada uno de ustedes. No tengo mi cuaderno, pues. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Si ustedes lo impresan, ¿no es cierto? Sacan copia, o si no, los transfieren en tu cuaderno. Eso queda ya a criterio de cada uno de ustedes. Y cuando ya, pues, yo reviso, ese cuaderno debe estar ahí muy ordenado, chiquito, muy ordenado, chiquito. Se lo sube al Classroom. Por supuesto, claro, sí, por supuesto. Bien, mis niños, eso sí todo de mi parte. Entonces me despido y estamos Nos vemos más rato, profe, en historia. biología, chiquitos. Estamos en la hora de historia, ¿sí? Regresamos. Chao, profe. Chao.